y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño. Puedo resbalar, puedes tomar mis pies en ondas y volverme a armar. Dame que me abrazar, quiero ver que mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Emoción. Todo en su mano está. Todo mundo en su mano está. Oh, oh, everything will be alright. Oh, Padre, te confieso a corazón abierto, todo es muy incierto en este desierto. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta linda mañana del Señor. Día julio 15, Dios mío, este año va avanzando rápido, pero rápido. Le damos la bienvenida a un programa más de Hablemos Mujer. Dios te bendiga, te saluda la pastora Abby desde aquí, desde el corazón de la nación americana, Kansas City. El Heartland aquí de la Nación Americana, te damos la bienvenida. Dios ha sido bueno. Eh, Ha venido una ola de calor terrible para acá, pero estamos confiados, agradecidos por el amor que el Señor nos ha brindado. Eh, Desde aquí de la ciudad de Kansas City. Voy a invitar de igual forma a la pastora Herminia para que nos lleve al trono de la gracia. Adelante, pastora Herminia. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos una vez más dándote gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias por este día que tú nos has permitido ver, Señor amado. Te damos gracias por todos tus beneficios y todo, Señor, tu cuidado, Padre de la gloria. Presentamos ante ti este programa Hablemos Mujer. Te pedimos, mi Señor, que tu presencia esté presente como tú siempre lo has estado. Bendice a la profesora Zoraida que ha de traernos la palabra poderosa en esta mañana. Te pedimos que nos ayude, que podamos ser edificados a través de ella y todos aquellos que han de comunicarse en esta mañana, Padre. Glorifícate, Dios mío, de una manera especial. Te presentamos a la pastora Anabel, te pedimos por ella salud, te pedimos por Damar y también, Señor amado, por Arley. Aleluya, por Yonaira y por la licenciada Lenari, Padre. Dios mío, te pedimos por ellas, que tú las bendigas en grande manera y la ayude a continuar hacia adelante en este caminar contigo, Padre. Gracias, Dios mío. Presentamos ante ti nuestras vidas y te pedimos que nos ayude, aleluya, y que podamos ser edificadas a través de esa palabra poderosa en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, pues. Me equivoqué en una relación por la licenciada Yonaira, pero es Yonaira, ¿no? Aleluya, pero olvídate, los hermanos me perdonan, porque ya la edad usted sabe. Gloria a Dios. Pero doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite, ¿verdad?, estar un día más de vida, estar en esta casita. Hablemos Mujer, lunes tras lunes, cuando vemos que muchas vidas son edificadas a través de esta palabra poderosa y que Dios usa a las exponentes, las que traen la palabra, nos edificamos grandemente. Y hoy no va a ser la excepción. Yo sé que el Señor tiene palabra para nosotros, que podamos abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón para recibir la poderosa palabra. Y recuerda que nunca se nos puede olvidar, Cristo viene pronto. Las señales lo indican. Hay que estar listo para ese momento, lo dijo. Para adelante y para dónde? Para el cielo. Aleluya.
Dios me las bendiga. Amén. Gracias, Pastora Herminia. Verdaderamente que am, queremos después, al finalizar el programa, queremos orar por esas mujeres que se conectan, eh, necesitan un milagro. Hay mujeres que ah, se han comunicado y necesitan un milagro, eh, esperando la respuesta de Dios. Y hoy hablando, ¿verdad? Este mes de los pastos, hoy, ¿verdad? Tenemos el tema de la obediencia versus desobediencia. eh, y ahí vamos a hablar. Yo sé que la profesora viene súper amolada en un, ¿verdad? Un lenguaje bien puertorriqueño. eh, pero yo sé que la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana, mujeres, escucha la palabra del Señor. Escucha lo que el Señor nos tiene en esta mañana poderosa. Antes de entregarle verdad, darle la oportunidad a la profesora, quiero excusar a la pastora Anabel. Vamos a orar por ella, por su verdad, su cuerpo, y también orar por Ailet, que salga bien en todos esos exámenes que tiene, y orar por también la pastora Rebeca, la licenciada Yonaira, y también la doctora Lena Lee. Damos gracias a Dios por este equipo de trabajo. Mire que tenemos unos planes tremendos, no se lo puede perder, unos planes maravillosos. Los próximos años, yo le voy a estar comunicando, vamos a tener que, ¿verdad? Tomar el tiempo para decirle los próximos eventos que vamos a estar, anunciando y teniendo aquí en la casita de Hablemos Mujer. Pero sin más preámbulo, quiero dejar a nuestra profesora de Biblia, la profesora Zoraida Cabán. Adelante. Dios les bendiga, pero faltó la hermana Damari, ella no nos saludó. Perdón, Damari, perdón, pastora Damari, perdón. Es que es desde San Juan, o sea, ella es de la está bien, Perdón, pastora Damari, adelante, de Casa de Adoración El Olán. Adelante. Está bien, eso pasa, eso pasa. Nada, Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor que Dios nos permite una vez más poder estar aquí en esta plataforma de Hablemos Mujer, agradecido de nuestro Dios. No me he sentido muy bien, pero estamos aquí en obediencia. Nada, seguimos orando los unos por los otros. Ayer le compartí a la pastora Abby que mantengan también oración a mi cuñada, una de mis cuñadas que le dieron un diagnóstico, pero nosotros le creemos a nuestro Dios, esperando y confiando al Dios al cual nosotros le creemos. Y muy importante, vamos a ver de qué se trata este pacto de la obediencia y la desobediencia, porque la obediencia trae bendición. Es que vamos a reafirmar nuestra fe y vamos a reafirmar lo que, ¿verdad?, el Señor pone a nuestro corazón. Y hoy no va a ser la excepción porque sé que la profesora Zoraida, que muy bien se prepara para traernos a nosotros una vez más la poderosa palabra del Señor. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén. Ella me lo perdona de la capital. Adelante, profesora. Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, porque podemos estar aquí, podemos compartir la palabra. Y vamos rapidito porque tengo mucho, y aunque yo no hablo mucho, pero tengo mucho. Y tengo un montón de citas bíblicas, pero no las vamos a leer todas. Yo se las voy a ir diciendo, así que usted en su casa busque papel y lápiz y las apunta y después usted las lee, porque si nos ponemos a leerlas todas, pues estamos el día entero. Y pues para comenzar, como el tema es pactos, o
obediencia versus desobediencia, pues como yo siempre hago, busqué las definiciones. Así que rapidito, la definición de desobediencia es el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Es resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder establecido. La obediencia, por el contrario, es la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna autoridad. Y la definición de pacto, aunque ya la habíamos escuchado, ¿verdad? Anteriormente, convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo y resume la forma y estructura de la religión bíblica en ambos testamentos. La palabra hebrea berit en el Antiguo Testamento y la palabra griega diateke en el Nuevo Testamento. Ambas se traducen como pacto. Bien, tenemos pactos humanos. Los pactos humanos son acuerdos mutuos entre dos o más socios que los vinculan y obligan a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. No solo los vemos en pactos bilaterales, sino también concertados entre grupos. Y tenemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, como el compromiso matrimonial, que eso lo tenemos en Malaquías 2:14, que Manuel creo que tiene esa cita. Amén. Amén. Dice, y todavía preguntan, ¿por qué? Pues ¿por qué el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto? Amén. Eso, ahí vemos un pacto matrimonial y esos son pactos humanos, eso es entre los hombres. Tenemos también pactos en relaciones familiares, como por ejemplo a través de un pacto, Jacob y Labán entran en relaciones familiares y vamos a leer en Génesis 31, versículos 48 y 49. Amén. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dije, Atalaya es Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Así que ahí había un pacto familiar entre Jacob y Labán. Que si usted quiere saber más, pues léase Génesis 31, porque es mucho y no lo podemos leer ahora. También hay relaciones de amistad y compromiso, de unión para la vida. Y tenemos en 1 Samuel 18:3 un pacto entre Jonatán y David. Dice 18:3, Primera de Samuel, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Así que siendo David ungido, ¿verdad?, para ser rey de Israel, vemos como él y el hijo del rey Saúl, que era el que estaba en ese momento reinando, entran en un pacto de amistad y era un pacto de amor. Era un pacto también familiar porque ellos eran cuñados. Así que, y si quiere la historia completa, le hace 1 Samuel 18 y 1 Samuel 20, que fue una amistad muy bonita señalada por un pacto entre esas dos personas. También tenemos promesas de buenas relaciones y obligaciones mutuas. Tenemos en Génesis 26, del 23 al 33, que no lo vamos a leer aquí, un pacto entre Abimelech e Isaac, que hicieron un compromiso de no agredirse entre, ¿verdad?, los dos grupos, porque ellos eran grupos grandes de familia y eran vecinos. También tenemos compromiso político, compromiso de apoyo político, y ahí tenemos a Abner, que se comprometió con David para luchar por hacerlo rey de todo Israel, y eso está en 2 Samuel 3, versículos 12 al 21. Pero lo más que nos interesa hablar hoy es de los pactos de Dios con el hombre. Y ya conocemos los principales pactos, como el pacto adámico, que ya
La pastora Abby lo dio en el primer día, pero como estamos enfatizando la obediencia versus la desobediencia, pues vamos a tocarlos un poquito de cada uno, algunos versículos bíblicos para destacar la importancia de la obediencia versus la desobediencia. En el pacto adámico, ¿verdad? Muchos teólogos dicen que el pacto adámico es un pacto de obras. Sin embargo, sería más exacto calificarlo como un pacto de obediencia, puesto que Dios manifiesta su gracia en todas sus obras. Y ahí tenemos un pasaje en el Salmo 145, 13 y 17, ¿verdad? Para confirmar esto. Pero exige obediencia, o sea, Dios hizo obra y le dio cosas materiales al hombre, pero él le exigió obediencia en ese pacto que él estaba haciendo con él. ¿Alguien tiene Génesis 2, versículos 15 y 17? Amén. Okay. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que ahí vemos que Dios demandaba obediencia. Él le dio todas las cosas materiales que el hombre necesitaba para vivir y lo puso allí en el huerto, así que allí él estaba muy bien. Y le dio unas instrucciones. Y en esas instrucciones el hombre tenía que obedecer, porque si no obedecía, pues la consecuencia era que iba a morir. No era que iba a morir físicamente en el momento, pero entraba el pecado y por ahí entraba la muerte espiritual. Y también la desconexión directa que tenía el hombre con Dios. Y aunque la palabra pacto no se usa en estos primeros 3 capítulos de Génesis, ni aparecen todos los elementos tradicionales de lo que es un pacto, el Antiguo Testamento se refiere una vez a la relación establecida entre Dios y Adán como a un pacto. Y eso lo tenemos en Oseas 6:7. Amén. Dice, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. O sea que, aunque no se mencionó la palabra pacto en esos primeros capítulos, pero en Oseas nos confirma que era un pacto que había entre Dios y el hombre lo desobedeció. La señal de este pacto era el sábado, que era el día de descanso, y eso está en Éxodo 31, del 12 al 17. Así que vemos que la obediencia es importante ahí, y es mejor obedecer que desobedecer, porque si el hombre hubiese obedecido allí en el huerto, no hubiese entrado el pecado. En el pacto noético, el primer uso de la palabra pacto, o sea, la palabra berit, aparece en relación con Noé en Génesis 6, versículo 18, e implica beneficios para toda su familia. Este pacto se desarrolla en Génesis 9, de los versículos 1 al 17. ¿Alguien tiene ese versículo, el 17, que es el que quiero enfatizar? Sí, el versículo 17 del capítulo 9 de Génesis dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. O sea que ese pacto de Dios con Noé se aplica para toda la descendencia de Noé y a todo ser viviente. En este pacto, la gracia prometida no depende de una respuesta positiva por parte de todos los beneficiados, ¿verdad? Porque esto fue extendido a todos nosotros que no estábamos allí. Es un pacto eterno cuya señal es el arco iris. Pacto eterno cuya señal es el arco iris. El arco iris no es
señal de otras cosas que el hombre se ha inventado últimamente, Ujú. sino es señal del Exacto. pacto que Dios hizo con Noé y con la descendencia de Noé, de que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Está arraigado este pacto en la gracia divina. Requiere una fe que se exprese en obediencia y la responsabilidad de producir una descendencia santa. Implica una bendición universal. Se puede considerar como una renovación del pacto con Adán y un avance del pacto salvífico con Abraham. Y eso lo podemos ver en Isaías 54, versículos 9 y 10. Y en Primera de Pedro 3, versículos 20 y 21. Ok, vamos con el pacto abrahámico. En este pacto renovado con Isaac y Jacob. O sea, Dios hizo el pacto con Abraham, pero lo renovó con su hijo y su nieto después de él, Isaac y Jacob. Es expresión clásica del pacto divino. Las bendiciones prometidas incluyen una descendencia numerosa, la posesión de la tierra de Canaán, la reconciliación con Dios, que está en Génesis 17:7. Este pacto es eterno y establece la circuncisión como señal del mismo. Aunque este pacto resalta el requisito de la fe, permanece vigente la necesidad de la obediencia como expresión ineludible de una fe sincera. En Génesis 17, los versículos 9, 10 y 14, específicamente habla de ese pacto que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes. Recuerde que el pacto era que Dios hacía la descendencia de Abraham como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Pero el pacto era la circuncisión y ellos tenían que obedecer, porque si no, entonces el que no obedecía, el que no se circuncidaba, quedaba fuera del pacto. Ok, seguimos entonces con el pacto mosaico. Este pacto constituía una renovación y desarrollo del pacto con Abraham. La continuidad de este pacto con el anterior se destaca en lo siguiente. Número 1, es un pacto arraigado en la gracia divina. Y eso está en Deuteronomio 9, del 4 al 16. Eso yo no se los repartí a mis hermanas, no. Eso usted lo lee en su casa. Es que tengo tantas citas bíblicas aquí. Número 2, insiste este pacto en una actitud de fe. Y eso está en Éxodo 14:31 y Números 14:11. Número 3, y aquí sí que vamos a leer unos versículos. Requiere que la fe se exprese en una obediencia radical de todo corazón. ¿Alguien tiene Deuteronomios 11, 26 al 28? Si no, yo los tengo aquí, los busco rapidito. Pero aquí yo lo tengo. Deuteronomio, ¿qué? 11. Deuteronomio 11, versículos 26 y 28. El 26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y el 28 dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que ahí está otra vez la obediencia versus la desobediencia. Era mejor obedecer que desobedecer, porque la bendición iba a estar en la obediencia. Alguien que me busque Éxodo 19, versículos 5 y 6. .
Éxodo, ¿me dijiste? 19, 5 y 6. Damari lo tiene. Damari, dale. Pastora Damaris. Dice así, ahora pues si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Amén. Así que vemos ahí qué bendición era obedecer este pacto. Y ese pacto se extiende a nosotros hoy en día, ¿verdad? Como dice la palabra, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, todas esas bendiciones vienen de la obediencia. Ok, seguimos. Este pacto siempre incluye la reconciliación espiritual con Dios como promesa fundamental del pacto. Y eso está en Éxodo 6:7 y Deuteronomios 29, 12 y 13. Número 5. Espera como cosa normal una descendencia santa. Y eso está en Deuteronomio 6:7. Yo tengo muchos marcados, pero algunos se me pasaron. Deuteronomio 6:7 dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y si seguimos, átalos a tu mano y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea, esta era la manera de que el pueblo de Israel tuviera una descendencia santa. Era enseñándole a sus hijos y a los hijos de sus hijos de generación en generación los mandamientos, los estatutos de Dios. Y eso se extiende a nosotros hoy en día también, ¿verdad? Se espera que tengamos una descendencia santa. Y santo, ¿verdad? No es que tengamos dos alitas y ya estemos fuera de este mundo, sino que podamos ser diferentes y demostrarle al mundo que es la obediencia a Dios y demostrarle al mundo el amor de Dios y ser como una lámpara encendida que se pone sobre una mesa para alumbrar a todos. Y que por eso nosotros tenemos que procurar que nuestra generación sea santa. Y mantiene como final este pacto la bendición universal. Y eso está en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Si alguien lo busca, si no, yo busco a ver si lo marqué. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Yo lo tengo, 19, 5 y 6. Sí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre Dios, todos los pueblos, porque mía. Damari no lo leyó. Sí, yo lo leí. Tengo ¿No leyó? duplicado. Ok. Pero está bien. Ok, lo leemos. Ok. Recordamos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y si alguien me puede buscar Primera de Pedro 2:9, porque entonces este que acabas de leer es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se nos repite, porque esta bendición de este pacto es extensiva a nosotros hoy en día. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a sus Tinieblas a la luz. admirables. Así que en este pacto, por primera vez, Dios establece su pacto con una nación. Las anteriores eran con individuos, pero en este es con una nación. Y es obviamente, ¿verdad?, la nación de Israel. Y se desarrollan las estipulaciones del pacto en la ley hasta convertirse en la constitución de la nueva nación. O sea que este pacto es la constitución de esa nación de Israel. Ok, continuamos con el pacto davídico. Este pacto desarrolla la antigua promesa de una descendencia santa, que está en Génesis 3:15 y 17:7. Pero quiero que alguien me busque segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13. Este pacto davídico se anuncia en segunda de Samuel 7. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Samuel. Sí, 7, ¿qué? 12 y 13. 7, 2 y 2. 7, versículo 12 y 13. Si no, yo lo tengo aquí. Era uno de los que tenía marcado. 2 y 13 dice, cuando tu vida llegue a su fin y vaya a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será el quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Ese es. Sí, así que vemos el pacto davídico, es un pacto eterno también, porque establece que el trono de David nunca iba a eliminarse, iba a seguir por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Pues eso se cumple, ¿verdad? Porque esto es un pacto mesiánico. Se cumple en Jesús, porque Jesús, siendo de la descendencia de David, es el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Vamos a seguir. También tengo una cita, ¿verdad? Para que la anoten y después la lean. En el Salmo 89, versículos 3 y 4. Este pacto, ¿verdad? Que hizo Dios con David, se recuerda con júbilo en ese Salmo 89. En última instancia, como les dije, ese pacto es mesiánico y eso lo podemos ver en Isaías 42, versículos 1 y 6. Vamos a buscarlo rapidito. Si alguien lo encuentra primero, lo lee. Isaías 42. ¿42 qué? ¿1 al qué? 1 y 6. Ok, Uno y el 1 6. dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y el 7, ¿verdad? El 6. 6. El Yo, 6. Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea que ese pacto davídico, pues como vimos, como les dije, es mesiánico y se cumple en Jesús. Este pacto marca un desarrollo particular dentro del contexto general del pacto mosaico y no se debe considerar totalmente paralelo con aquel. O sea, es como integrado con el pacto mosaico. Y bueno, siguiendo con los pactos, llegamos al nuevo pacto, que ese es el que, ¿verdad?, más nos toca a nosotros, porque en ese nuevo pacto estamos viviendo nosotros.
Y Amén. ese pacto fue prometido en Jeremías 31, del 31 al 34. Yo sé que la pastora Abigail lo leyó cuando ella tuvo su intervención, pero yo quiero volverlo a leer. Jeremías 31, del 31 al 34. Ok, lo voy a leer. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que Jeremías profetizó este pacto, este nuevo pacto, que es el pacto que hizo Jesús con nosotros en la cruz. La promesa de un nuevo pacto, o sea, una renovación decisiva y final del pacto eterno, se cumplió en Jesucristo. Alguien que me busque rapidito, 2 Corintios 1, versículos 19 y 20. ¿Puedes repetir, profesora? 2 Corintios 1, versículos 19 y 20. Amén. 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 Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. O sea, Cristo vino, derramó su sangre en la cruz para redimirnos del pecado. Él pagó el precio que teníamos que pagar nosotros por haber pecado, ¿verdad? Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, al sacrificarse en la cruz del Calvario, recuerde que si vamos a leer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre, no había No es remisión de pecado. pecado. O sea, en la antigüedad, pues se mataban animales, se derramaba la sangre sobre el propiciatorio para la expiación de los pecados. Pero una vez vino Cristo, Él fue el Cordero perfecto. Y ese fue el único sacrificio. O sea, ya después de Él no hay más sacrificio, ya no hay más derramamiento de sangre. Su sangre sigue fluyendo, sigue redimiéndonos. ¿Por qué? Porque Él estableció nuevamente la relación de Dios con el hombre, ¿verdad? Esa relación directa cuando Él en la cruz, ¿verdad? Cuando Él estaba en la cruz y se rompió, se rasgó el velo del templo, dándonos acceso al lugar santísimo que antes era solamente para los sumos sacerdotes, eran los únicos que podían entrar. Así que Jesús nos dio acceso y nosotros podemos llegar al Padre a través de Él. Ese es el nuevo pacto.
Cristo cumple con los requisitos del pacto por todos los hombres y así renueva la imagen divina en el hombre. Tenemos ahí también unas citas que las pueden anotar. Segunda de Corintios, no, esa ya la leímos, ¿verdad? Primera de Corintios 15:45, que ahí nos habla de que Cristo es como el segundo Adán, ¿verdad? Por Adán, que fue el primer hombre, entró el pecado, pero por Cristo, ¿verdad? Que entonces viene siendo tipo de Adán. Y ahí pues hay muchas cosas, ¿verdad? Porque en Génesis 3:15 Dios proveyó ese plan de salvación para la humanidad cuando le dijo a la serpiente y a la mujer, la serpiente te herirá en el calcañar, pero la mujer te herirá en la cabeza. O sea, no la mujer, sino la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo. Así que él venció el pecado. También tenemos una cita de Romanos 5, del 12 al 21, y segunda de Corintios 3:18. En este nuevo pacto, Cristo forma su iglesia en la que nada puede prevalecer, ¿verdad? Como dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y tenemos eso en Mateo 16:18. Y nos somete a un lavamiento con agua vivificadora e inmortal, como en el caso de Noé. Porque Cristo es el agua viva y también es representado por el bautismo, ¿verdad? Cuando somos sumergidos en el agua, representando así que morimos al pecado, que nuestros pecados se quedan allí y cuando salimos del agua, ¿verdad? Somos ya regenerados, somos limpiados de todo pecado. Así que esto, ¿verdad? Implica tantas cosas que estaríamos aquí todo el día hablando. También tenemos eso que acabo de decir en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. En Cristo se cumplen las promesas del pacto hecho con Abraham y con David y las estipulaciones del pacto mosaico con Israel. Porque recuerde que Cristo no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla porque nosotros no la podíamos cumplir. Por eso Él vino, se entregó a sí mismo, hizo este sacrificio, nos redimió del pecado, porque Él cumplió todo aquello que nosotros no podíamos cumplir. Él lo cumplió por nosotros. Por eso ahora nosotros, al aceptarlo a Él, ya estamos, ¿verdad?, cumpliendo con todas esas especificaciones de la ley. El nuevo pacto se funda en la sangre de Cristo, que es su mediador. Alguien que me busque Hebreos 12:24. Y Cristo, ¿verdad?, como mediador, identificó este pacto con el pacto eterno. Hebreos 12:24. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, sorry. Sí. Dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. O sea que esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pues ese es el pacto, ese es el cumplimiento del pacto. Ese es el pacto eterno. Por eso también cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿verdad?, dice que siempre que hagamos tomemos la Santa Cena, estamos anunciando que Cristo nos salvó, que Cristo derramó su sangre por nosotros. Estamos anunciando ese nuevo pacto, recordándolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Por eso tenemos que hacer esto, ¿verdad?, con bastante frecuencia, tomar la Santa Cena. Puesto que el nuevo pacto representa una confirmación del pacto eterno, las promesas y provisiones fundamentales de los pactos anteriores permanecen vigentes.
Vamos a buscar Efesios 2:12 y 13. Efesios 2:12 y 13. Ok, dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. O sea, aunque Él vino para el pueblo de Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que creímos en Él, los que los aceptamos a Él, nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. O sea, fuimos injertados en la vid, ¿verdad? Que el Cristo, nosotros somos injertados ahí también. Así que el pacto es para nosotros también. También hay una cita de 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. El pueblo de Dios se llama Israel. Sin embargo, del olivo se desgajan a los judíos incrédulos, que le acabo de decir del pasaje bíblico, y se injerta a la familia de Dios a los gentiles creyentes. Los gentiles eran los que no eran judíos, que nosotros somos gentiles. Y tenemos ahí una cita en Gálatas 6:16 y Efesios 2, del 11 al 22. Sigue en efecto el deber de levantar una descendencia santa, y eso está en 1 Pedro 2:9. Y ahora este deber incluye la labor evangelizadora, y eso lo tenemos en Mateo 28, 19 y 20. O sea, nosotros por el nuevo pacto también somos salvos, somos injertados, ¿verdad? En el olivo, pero Él nos dio una gran comisión, que es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Así que ahí vemos nuevamente que hay obediencia. O sea, Él exige obediencia. Nosotros no fuimos capaces de ganar la salvación. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para ganarla. Pero Él vino y murió por nosotros. Así que nosotros lo aceptamos a Él. Cuando nosotros lo aceptamos a Él, pues tenemos que hacer lo que Él dice. Y que vamos a seguir. El nuevo pacto se destaca sobre todo por el gran desarrollo del ministerio del Espíritu Santo. Y eso ahí podemos leer Hechos capítulo 2 y vemos cómo el Espíritu Santo comienza, ¿verdad? Su trabajo, porque Jesús, antes de morir, ¿verdad? Dijo que Él se iba a ir, pero que nos iba a dejar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y que íbamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Y entonces nos convertiríamos en testigos de Él, ¿verdad? Y seríamos testigos en todas las naciones, llevando el mensaje de salvación. También tenemos una cita de 2 de Corintios 3, versículos 4 al 18. En Hebreos 9, del 16 al 17, explica la superioridad del nuevo pacto, y la garantía del pacto es la muerte de Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma. Su finalidad también se acentúa por el uso del concepto diatesis. O sea, un pacto o un testamento se confirma por la muerte. O sea, Él dejó el testamento de la salvación, pero por la muerte de Cristo es que ese pacto se hizo vigente. Así que, igual que hoy día, si una persona hace un testamento para dejarle herencia a sus hijos, ese testamento no es válido hasta que la persona que lo hizo muere. Así que en este caso,
El plan de salvación estaba ya desde Génesis, pero con la muerte de Cristo es que este pacto se hace vigente para nosotros. Podemos observar que todos los pactos los hizo Dios con el hombre, o sea, que son iniciativa de Dios. Los hombres somos incapaces de iniciar un pacto con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es fiel, Dios es inmutable, Él no cambia, Él no se muda. Pero nosotros los seres humanos somos por naturaleza desobedientes. Por eso todos estos pactos vemos que fue Dios que lo hizo con el hombre, no los hombres con Dios. Los hombres aceptaron, por eso es un pacto. Dios le presentó, ¿verdad?, las condiciones de este pacto y el hombre acepta cumplir con ese pacto. Y si acepta cumplir con el pacto, tiene que obedecer todo lo que diga ese pacto. Porque si no, bueno, puede tener problemas porque el incumplir lo que trae es maldición. Y un pacto es una promesa, ¿verdad? Y la palabra dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero nuestro Dios es un Dios de pacto y siempre cumple sus promesas. En el pacto adámico, el hombre desobedeció, por lo cual fue afectada toda la creación. Con un solo hombre que falló, que desobedeció, se afectó toda la creación. Pero Dios proveyó la salvación para todos. Así que tenemos que ser conscientes de que es mejor obedecer que desobedecer. Porque si Adán no hubiese desobedecido, hubiera tenido la vida eterna, pero por desobedecer trajo muerte. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. En obedecer a Dios hay bendición, mientras que desobedecerlo nos acarrea maldición. Dios es fiel a sus promesas. El ser humano es desobediente por causa del pecado. Por eso debemos esforzarnos por parecernos a Jesús. En Hebreos 5, 8 y 9 vemos, y eso quiero que alguien me lo busque porque quiero leer esos versos. Vemos que Cristo, aunque era Dios, fue obediente, dándonos ejemplo. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 5, 8 y 9. ¿No? Hebreos 5. 8 y 9. Ok, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea que Cristo nos dejó ejemplo de obediencia. Él era Dios. Él pudo haberse negado a venir a morir por nosotros. Pero Él se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz, para librarnos a nosotros. Porque lo que había para nosotros era maldición por causa de la desobediencia y del pecado. Pero Cristo vino y se hizo maldición porque todo el que muere en una cruz es maldito. O sea, toda esa maldición que era para nosotros la llevó Él sobre Él mismo. Así que Él se hizo obediente y nos dejó a nosotros ese ejemplo. Él le ofrece vida eterna a los que le obedecen. En Juan 14, versículos 15, 21, 23 y 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, obedézcanme, y yo os mandaré a otro consolador, que es el Espíritu Santo, que los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y también dice que los que le aman le obedecen, y el Padre los ama. Así que si decimos que amamos a Jesús y no le obedecemos, entonces no lo amamos. Estamos mintiendo. Pero si lo amamos de verdad, el Padre nos ama a nosotros también. Pero también dice
El que no me ama, no me obedece. Así que si usted está en desobediencia a Jesús, es porque no lo ama. En Efesios 3:6 dice que la ira de Dios caerá sobre los que lo desobedecen. Así que yo no quiero que la ira de Dios caiga sobre mí. Yo prefiero obedecerlo. En el Salmo 119, versículos 5 al 12, nos dice que si guardamos su palabra y la obedecemos, viviremos una vida recta y pura delante de Dios. En el versículo 8 dice, y ese versículo me voló la cabeza, dice, obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. En la nueva traducción viviente, lo dice así, yo, wow, o sea, el salmista le pidió a Dios que lo ayudara a obedecerlo, o sea, yo quiero obedecerte, yo quiero cumplir con todos tus decretos, pero mira, si te fallo, por favor, no te des por vencido conmigo, o sea, le está diciendo, o sea, porque a nosotros, como dije anteriormente, los humanos somos por naturaleza desobedientes, porque al entrar el pecado ya, esa es nuestra naturaleza pecaminosa y somos por naturaleza desobedientes. Pero si como el salmista, el anhelo de él era aprender, memorizar, guardar y obedecer la palabra de Dios. Si se nos hace difícil obedecer, pues vamos a pedirle a él que nos ayude. Y así como el salmista, vamos a pedirle que no se dé por vencido con nosotros. Realmente él no se da por vencido, porque dice la palabra que si 70 veces caemos, 70 veces él nos perdona. Y en el Salmo 103, versículo, si alguien lo puede buscar rapidito, que con esto ya termino. Salmo 103, versículos 17 y 18, nos habla del amor y la fidelidad de Dios y que Él extiende su salvación a los que son fieles a su pacto y obedecen sus mandamientos. ¿Alguien lo tiene? Sí, profe. ¿Qué, Salmo, qué versículo? el 17 y 18. 17 y 18. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se guardan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que esa es otra promesa, ¿verdad? De que hay bendición en la obediencia y en cumplir con el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Porque siempre es mejor obedecer a Dios que desobedecer. Y hasta aquí mi parte. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues la pueden hacer por ahí, por el chat. Sí, por Amén. Dios ahí. les bendiga. Yo puse por ahí, pero ya me la contestó la profesora y yo quería que las chicas que están conectadas aportaran también cómo es vivir una vida en obediencia. Am, a veces pensamos, como dijo la profesora, que, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros tenemos una batalla espiritual. Hay una batalla. Acuérdese que la tercera persona de la Trinidad está en usted. Pero por el capítulo 3 de la desobediencia de Adán y de Eva entró el pecado, entonces nuestra vida está en constante pelea, en constante disyuntiva. Entonces, si usted y yo le damos alimento y tenemos hábitos espirituales, como leer la palabra, orar, escudriñarla, meditar en su palabra, tomar la cena del Señor, que es la representación de lo que Dios, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos.
de entregar su cuerpo, de tomar el símbolo de la sangre, y no es solamente el símbolo, sino que Jesús se hace presente en ese acto conmemorativo. Hay mucha gente que piensa que es un simplemente acto, eh, lo toman y ya, pero cuando usted realiza verdaderamente que Jesús se hace presente en ese acto, Él se sienta, eso estábamos predicando en Hatch, Nuevo México, por ahí yo creo que está Lupita, estábamos en Hatch, Nuevo México, que era mujer, siéntate a la mesa con Jesús, porque Jesús ha preparado mesa y Él te invita a cenar con Él. Y él ha puesto su propio cuerpo y su propia sangre para redención de nuestros pecados, para sanarnos, para santificarnos. Y ese es el acto cuando, ¿verdad? Tomamos la cena del Señor. Pero volviendo a la obediencia y a la desobediencia, mis hermanas, esto está tremendo. La clase que nos trajo hoy la profesora Zoraida de la obediencia y la desobediencia sobre los pastos. Eh, yo me gustaría que me comentaran ahí mis hermanas que están ahí en la... Ah, la pastora Lisandra me contestó, gracias. Ella me dice, vivir en obediencia, aunque puede haber momentos difíciles, lo hacemos cuando reconocemos que el pacto de amor a través de Jesús, entonces nosotros lo hacemos por amor. Amén, pastora Lisandra. Es importante, mis hermanos, que si nosotros tenemos, ¿verdad? Hay una constante pelea entre el espíritu y la carne. Pero si nosotros tenemos unos hábitos, vuelvo a repetir, unos hábitos espirituales, donde nosotros tenemos hábitos en la mañana de la lectura de la palabra, es necesario, mujer, que tú estudies la palabra. Es necesario que tú tomes un libro de la Biblia. Si se te hace más fácil, no entiendes mucho, yo te aconsejo que empieces por el Nuevo Testamento y de esa manera que leas ¿verdad? Los evangelios y después de estudiar, vaya a la historia, porque fíjate, estudiar el Antiguo Testamento te da la base de lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces vas a entender muchas cosas que se cumplieron en el Nuevo Testamento y algunas que se están cumpliendo y otras que se van a ir cumpliendo cuando Cristo, ¿verdad?, venga a buscar a su iglesia. Pero es importante que nosotras estudiemos la palabra, leamos, tengamos hábitos, ¿verdad?, de la palabra. Y aunque ya la naturaleza no puede dominar nuestra vida, van a venir los dardos, van a venir las tentaciones, pero como usted está alimentándose de la palabra, de la oración, va a tener la fuerza para rechazar toda obra de la carne. Y el espíritu que habita en nosotras va a decirte, ¿sabe qué, Abby? Lo hiciste mal, vira para atrás y pide perdón. O mira, lo hiciste mal, Abby, tienes que virar ¿verdad? Y hacer las cosas correctamente. Eso es lo que hace que usted y yo tengamos unos hábitos espirituales importantes, porque ahí es que viene el Espíritu Santo y nos va a hablar, nos va a edificar, nos va a decir, Abby, no vayas por el lado sur, vete por el norte. O sea, cuando usted y yo tenemos esos hábitos espirituales, ahí es que va a haber esa guianza del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que usted y yo tengamos unos hábitos, tengamos hábitos espirituales, podamos alimentarnos de la palabra, estar conectada todos los lunes aquí en Hablemos Mujer, donde podemos estudiar la palabra del Señor. Eh,
estoy hablando con ustedes, pero tengo mi hijo que llegó perdóname, llegó de Japón y aquí diciéndome instrucciones ya, él dándome instrucciones. Perdonen, pero en este caso yo quiero enfatizar, mujer, yo quiero enfatizar que desde que Dios quiso relacionarse, desde Génesis, que comenzó a crear, comenzó a hacer la creación, de él salió querer relacionarse con su creación. Él hizo al hombre del polvo. Él hizo a la mujer de la costilla del hombre. Es un Dios que se relaciona. Es un Dios que nos da identidad. Desde ese momento, no es que nosotros seamos segundo ciudadanos de... No. Nosotros estábamos en la mente de Dios cuando comenzó a crear al hombre y a la mujer. Usted puede decir que su tatarabuelo es Adán y su de esto es Eva. Porque a través de la raíz, claro, la promesa que le hace a Abraham, le dice, sobre ti serán bendecidas todas las naciones. Y ahí en esas naciones estamos usted y yo. Por eso utiliza a la nación Israel, la utiliza y lo hemos hablado aquí anteriormente, la hemos mencionado, utilizado a Israel como la nación misionera que quería decirle a los pueblos que estaban alrededor de Israel, yo soy el Dios verdadero. No es el Dios Moloch, no es el Dios de la luna, yo soy el Dios verdadero. Eso es lo que Dios, el Dios de Israel, quería comunicarle a las naciones, a toda Babilonia alrededor, a Egipto, todas esas naciones paganas que tenían dioses y sacrificaban niños a esos dioses. Dios le quería comunicar a esas naciones, yo soy el Dios verdadero y yo voy a utilizar a Israel para comunicar que yo soy el Dios verdadero. Por eso usted ve cómo Dios hace pactos con la nación Israel para comunicarle al mundo que Él es el Dios verdadero. Y es interesante cuando usted estudia la palabra y de verdad que si estuviésemos aquí, Zoraida, nos sentábamos, ¿verdad? En mucho tiempo, porque de verdad que hay mucho hilo que cortar en cuestión de la historia bíblica. Y qué hermoso que podamos tener este tiempo para hablar de las cosas de la palabra, que no es una filosofía, mis hermanas, que no es algo que una hipótesis, no, la Biblia está científicamente, bueno, lo que ya sabíamos nosotros a través de la Biblia, la ciencia ha confirmado lo que la Biblia ha señalado por siglos y siglos. Y que usted y yo tenemos identidad en el Dios creador del universo, que cuando sopló vida sobre Adán, sobre Adán y de ahí sacó la costilla, la mujer. Ahí usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no es un Dios chiquito, no es como un Diosito mío. No. El Dios tuyo y mío es el Dios todopoderoso, el Shaddai. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. El Dios Jireh. Ese es el Jehová que usted y yo le servimos. Es que, mujer, yo quiero que tú entiendas que tu identidad no está en la identidad que te puedan decir tu cultura. Está en Cristo, está en Dios, porque Dios, al revelarse en la creación, que ahí estaban los tres, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaban el Dios Trino. Y de allí Dios sopló vida
Dios nos dio identidad de Él. Es que no permitas que nadie te diga, tú no eres poca cosa, tú no vales nada. Tú tienes la mente como un mime, porque eso es lo que decían mucho nuestras culturas. Yo quiero que tú entiendas, mujer, que Dios te creó a su imagen y semejanza. No para que tengas estaba hablando, ¿verdad? Esta mañana, no para que tengas esa liberación femenina y el hombre es malo y no. De la misma esencia que creó al hombre, fuimos creadas nosotras. No para competir con los hombres, sino para que pudiéramos trabajar en armonía. Ese era el plan divino de Dios, que trabajáramos en acuerdos, que aunque haya desacuerdos, nosotros podamos entender que a través del pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación, para sentarnos a la mesa con Él. Ay, qué maravilloso. Es que yo me imagino, no, tú eres más negrito, o no, tú eres mujer, o como dijo Pablo en Gálatas, mira, no importa si eres judío o gentil, si tú eres mujer o hombre, tú vas a tener acceso y te vas a sentar a la mesa con el Señor. ¡Qué maravilloso! Aquellos que quizás te han dicho, no, mujer, tú no vales, tú no sabes hablar, tú eres menos, cállate, no tienes nada que ofrecer. Yo te estoy diciendo en esta mañana que a través de la sangre de Jesucristo, Dios te ha dado identidad a ti, mujer, y te ha hecho partícipe del pacto de la salvación, y que solamente Él quiere que seamos obedientes a su palabra, aunque otros nos pongan ¿verdad? La pierna o quizás o hayan obstáculos en tu camino. Yo quiero decirte, permanece fiel a las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Qué te ha hecho, mujer? Que te ha dado identidad, te ha dado salvación y que te promete estar con Él por la eternidad. Qué maravilloso es eso en esta mañana. Y ya me callo porque ya hablé mucho. Digo como la pastora Damari, ya se me acabaron las palabras. Pastora Damari, ¿qué tiene que decirme? Cuéntame. Bueno, todos estos pactos están extraordinarios, pero el pacto de Jesús para con nosotras, la máxima creación, porque mira si Él lo creó todo perfecto, creando los planetas, creando todo. Yo creo que la obra extraordinaria es cuando crea al hombre. Y como decía la licenciada, cuando creó al hombre, se creó a sí mismo Dios, porque allí dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros somos la mayor obra maestra de nuestro maestro, y ese pacto a través de Jesucristo nos dice a nosotros que de alguna manera tenemos que obedecerle porque hay bendición. Como ayer predicábamos y decíamos que a lo mejor este pueblo no entendía de la manera como su líder le decía que tenían que hacer las cosas, y a veces a nosotros nos cuesta cuando alguien nos dice hagamos las cosas de esta manera. Pero cuando tú sintonizas, ¿verdad? Sintonizas el estar tras de tu líder, ¿verdad? Tú puedes entender que la obediencia es bendición y trae buenos resultados. Y cuando Dios nos habla a nosotros, como nos decía nuestra profesora Zoraida, trae bendición. De que a veces luchamos porque el enemigo quiere de alguna manera, porque está ahí y él sabe que estamos a ley de irnos con el maestro, con nuestro Padre Celestial. Él quiere que de alguna manera nosotros fallemos a ese pacto, que respondamos positivamente a lo que Él hizo por nosotros ya, porque no tuvimos que pagar absolutamente nada. Él lo pagó allí con sangre,
Él allí en la cruz del Calvario nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, dándonos la entrada para poder llegar a este lugar santísimo, que es a la presencia de Dios. Es que para mí eso es, mire, es que si hay alguien que está ahí que todavía no ha abrazado este pacto de Jesús, agárrese, corra a los pies de Cristo, porque esto se está acabando. Está cumpliéndose la palabra. Hay muchas cosas que están por cumplirse, pero hay otras que nos dice a nosotros: erguido vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. Dios les bendiga mucho. ¿Se escucha? Oh, Pastor Emilia, cuénteme. Nada, agradecemos a la profesora Zoraida por este manjar que nos ha traído la palabra, recordarnos, traerla a nuestra memoria, que a veces hay cosas que se nos olvidan, pero ella nos ha refrescado la mente, ¿verdad? En esta posición de la palabra, y sabemos como todos los pactos que Dios hizo con el hombre, pero como dijo ella y como dijo ustedes han dicho, que el pacto que Dios nos ha dado ahora, que tenemos el acceso directamente al Padre a través de Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, y que en los momentos difíciles que vengan a nuestra vida debemos recordar ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, que nos salvó, que entregó su vida por nosotros, llevó la carga, llevó el pecado allí en la cruz del Calvario. No tenía la necesidad, pero por amor Él lo hizo. Y Él lo que quiere, ¿verdad?, en nosotros es que obedezcamos. Si obedecemos, pues vamos a tener grandes bendiciones y sobre todo vamos a tener siempre presente al Señor. No hemos gozado, yo me he gozado. Aquí tengo, yo decía, como Zoraida habla poquito, la profesora, pero no, habló y yo cogí 3 páginas escribiendo ahí. Algunos versos se me fueron, que después yo escuché el mensaje para repetirlo, pero ha sido de gran edificación. Felicitamos a la profesora Zoraida, yo sé que ella hace un esfuerzo grande para traernos lo mejor que ella siempre nos ha traído, y todas las exponentes se sacrifican para trae esa poderosa palabra y somos edificadas a través de ella, y Dios trae a nuestra memoria toda esa exposición bíblica para que nosotros podamos, ¿verdad?, valorizar, tener en valor el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que el hombre, pues hay mucha gente, ¿verdad?, que desobedecen y lo que cargan son situaciones, pero cuando obedecemos a Dios, que Dios nos ordena, nos dice, mira, haz esto, y nosotros obedecemos, Dios trae lo mejor para nosotros. Dios lo que quiere es que seamos obedientes a su palabra y seamos obedientes a Él, todo lo que Él nos indique, podamos hacerlo. Dios le bendiga y para adelante. Aleluya. Gracias, Pastor Herminia. Por ahí está la también profesora Iris Vega. Iris, Dios te bendiga, qué buena que estar con nosotros. Otra profesora también que, Qué ¿verdad? bueno. Sentábamos a debatir, ¿verdad? Yo era chiquita, yo era una bebé. Sí, traviesas que eran. Se sentaban a la mesa, ¿verdad? Y había, era un tiempo hermoso. Bueno, Y sí, señor. yo creo que todavía podemos rescatar y podemos contaminar y contaminar a nuestros jóvenes y contaminar a nuestros hijos de la palabra del Señor. Nada más recordar los debates que hacíamos de los ¿verdad?, versículos de la palabra, y cómo había competencia entre uno y los otros para, ¿verdad?, aprendernos la palabra del Señor, y también cómo estudiaban los libros de la Biblia. Nos metíamos en esos libros y se comían los libros. Yo digo una expresión mía muy propia, de comerse, bueno, la palabra dice cómete rollo, o sea, pero eh, comerse la palabra, escudriñarla, saborearla, meditarla en ella cuando miramos las riquezas de que hay bendición cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor. Hay bendición, mi amada hermana. Hay bendición cuando tú y yo esperamos. Eh, yo hablaba o me mandaban anoche, y quiero orar por esas mujeres
que están esperando un milagro, que están esperando, gritando, están pidiéndole, rogándole a nuestro Dios por un milagro económico, un milagro de sanidad, un milagro, ¿verdad?, de salud, un milagro que Dios obre en el matrimonio, en el hogar. Yo quiero orar por eso en esta hora. ¿Cuántas mujeres que estamos conectadas aquí necesitamos un milagro de Dios en esta hora? No me tienes que decir por el milagro, si lo deseas compartir, amén, pero yo quiero que me pongas ahí en los comentarios, yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro ahí en los comentarios, corre, avanza y ponme yo necesito, nada más yo, para poder interceder al trono de la gracia en esta hora. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro por una, ¿verdad?, que estoy orando. Y yo quiero, y también me pongo en los zapatos de mis hermanas que necesitan un milagro financiero, que están orando al Señor porque el Señor les dé un trabajo. Yo me pongo en esos zapatos y yo hago su petición mía y yo digo, Señor, abre los cielos sobre mis hermanas. Abre los cielos para que tú derrames tu bendición, Señor, sobre ellas, porque han sido obedientes a lo que tú le has llamado a hacer. Y en esta mañana yo quiero orar, queremos orar, interceder al trono de la gracia por ti, por mí, para que Dios haga un milagro. Todavía el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de milagro, un Dios que aún en la pequeñez, quizás que no piensas que Dios se va a meter, Dios tiene el control de todas las cosas. Aún para ir al supermercado, que quizás tengas $5, a lo mejor tengas 3 y no tengas lo suficiente para comprar los mandados para la comida en este día. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de milagros, un Dios que provee para nosotros. Cuando tú y yo somos fieles a Dios, Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, que Él estaría con nosotros hasta que Él viniera por su iglesia. Yo estaré con ustedes. Es su promesa. Yo les brindo salvación. Su palabra también nos dice, clama a mí. Yo te voy a responder. Si nosotros vamos a Él, Él va a responder a nuestro favor. Pero recuerda que es su tiempo, no es mi tiempo. Hay gente que está encamada, que necesita un milagro. Un milagro de sanidad. Aleluya, aleluya. Gloria sea el Señor. Alguien más necesita un milagro en esta mañana. Yo necesito un milagro. Necesitamos un milagro de parte de Dios en esta mañana. Mujer, tú que has sido fiel a todas las cosas que han pasado, a la vida que te ha golpeado, pero déjame decirte que Dios te tiene en sus manos. Dios te tiene en sus manos. Dios nos tiene en su mano como su creación hermosa, como la niña de sus ojos. Él nos tiene en sus manos. Y no hay nada, no hay nada, no hay nada que se mueva sin que Dios lo permita. Pidamos al Señor que fortalezca a las familias que han perdido un ser querido en esta hora. Hay familias que están batallando, que dicen, ¿cómo es posible? Pero vamos a orar por esas familias también que han perdido a un ser querido, para que Dios los fortalezca, para que Dios les dé paz, o que le llegó una noticia inesperada. Yo quiero orar por ti,
queremos en esta hora orar por ti. Sheila nos escribe: fidelidad y obediencia es lo único que Dios pide en sus pactos. Siempre los beneficios son para nosotros si guardamos sus estatutos. En cambio, la desobediencia nos puede acarrear situaciones difíciles, como si tuviéramos dolores de parto, como dice Romano. Qué poderoso, Sheila. Más son los beneficios cuando tú y yo obedecemos. Y quizás tú me digas: pastor, usted dice eso porque usted no entiende mi situación. Usted no está en mis zapatos. Y tienes la razón, no estoy en tus zapatos. Pero el Dios que yo le sirvo es el mismo que tú le sirves y que hace memoria y que está atento al clamor de sus hijas en esta hora. Que vamos a orar e interceder al Dios de los cielos en esta mañana. Dios, te adoramos y te bendecimos con corazones compungidos, Dios. Venimos ante ti, Señor, quizás no entendiendo la situación, Señor. O quizás esperando, Señor, que se abran los cielos para que tú derrames tu bendición sobre nuestras necesidades. Yo te pido en esta hora, Dios, que cual sea la necesidad de mis hermanas, Dios, yo te pido que tu bendición, Señor, sea derramada en los corazones, los hogares, la familia de mis amigas en esta hora, Dios. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, oh Dios, tu nombre que cambia la tempestad. Tu nombre, Señor, proclamamos tu nombre en esta hora, Dios. Que tú visites a cada mujer que está conectada o que luego estará conectada viendo este programa, Dios. Yo te pido que tú las visites, que tú las abraces con tu amor, oh Dios. Que tú, Señor, extiendas tu mano de misericordia, Señor, para cada una de sus necesidades. Padre, abre las ventanas de los cielos esta semana, sea de empleo, sea de sanidad divina en sus cuerpos, Dios. Proclamamos, Señor, salud sobre los cuerpos enfermos, sobre las áreas afectadas, oh Dios. Proclamamos un milagro de sanidad de los cuerpos enfermos en esta hora, Dios mío. Te pedimos por estas familias que han perdido su ser querido, Dios. Que tú les abraces, oh Dios. Que tú les abraces, Dios, como todo un buen padre que tú eres para nosotros. Señor, abrígalas bajo tus alas, oh Dios. Allí donde estamos seguros, oh Dios, abrázales en esta hora, Señor. Padre, yo te pido que tú abras la ventana de los cielos y derrames tu bendición, su milagro, Señor, sobre cada de mis amigas, oh Dios. Señor, te pedimos que esos milagros ocurran, Señor, según sea tu voluntad, pero hoy proclamamos por el sí tuyo, oh Dios. Proclamamos, oh Dios, que los cielos se abren a beneficio de tus hijas en esta hora. Proclamo por el poder de la sangre del Cordero que se abran los cielos para nosotras, Dios. Que testificaremos de las bendiciones, Señor, que tú has abierto en este día, oh Dios. Que durante la tarde ellas puedan recibir llamadas, notificaciones, Dios, que tú has abierto los cielos para ellas, oh Dios.
Bendice, Señor, a mis amigas, Dios, en esta hora. Bendice a cada mujer, a cada pastora, a cada líder, Dios, que se ha conectado, oh Dios, o se conectará luego. Yo te pido, Dios, que tú abras las ventanas de los cielos, que tú traigas respuesta, Dios, quizás para tomar cualquier decisión. Yo te pido que tú las abras, Dios, en esta hora, Señor Jesús. Te doy gracias por cada una de ellas. Alienta el corazón de ellas, Dios, durante esta semana. Que ellas puedan meditar en tu palabra. Que ellas puedan meditar, Señor, que tú eres un Dios bueno. Un Dios que estás atento. Que estás atento a tus hijas, Dios. Yo te doy gracias. Yo te alabo en esta hora, Dios. Yo te alabo. Yo te alabo en medio del proceso. Yo te alabo. En medio de las necesidades, yo te alabo. En medio del médico que nos dio una noticia que no esperábamos, yo te alabo, Dios. Porque tú tienes todo bajo control, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas la fe de nosotras, que tú nos fortalezcas en tu amor y en tu misericordia, oh Dios, y que podamos también compartir con otras mujeres de las bendiciones, las misericordias, Dios, tu amor que ha sido derramada sobre nosotras en esta hora, Dios. Te damos gracias, gracias por la profesora Zoraida. Te pido, Señor, que tú suplas cada una de sus necesidades. Que ella vea los milagros, Dios, en su hogar, oh Señor. Te pido por la pastora Damaris, Señor, por el ministerio, por la iglesia, Dios, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición sobre el Holando, Dios, sobre la familia, Dios. Yo te pido en esta hora. Te pido por la pastora Herminia, Dios, que tú hagas siguiendo, bendiciendo a tu hija, Dios, que tú sigas prosperando su camino, Dios. Te pido por la licenciada Yonaira, te pido por la doctora Lenalí, te pido, Dios, por Ailé, te pido por la pastora Anabel, Dios, que tú pongas tu mano de sanidad divina sobre su cuerpo en esta hora. Te pido, Dios, que tú le des las palabras necesarias a nuestra compañera pastora Rebeca, Dios. Señor, que ella pueda ser el consuelo, la voz, Dios, en medio de las situaciones, Señor. Que ella pueda tener la respuesta, Señor. Y si no la tiene, Dios, que pueda confortar los corazones heridos y desconsolados en nuestro caminar, Dios. Te damos gracias por estas mujeres que se han conectado. Te pido, Señor, que tú las bendiga, Señor, y abra las ventanas de los cielos y tú hagas el milagro que Iris necesita en esta hora, Señor. Yo no lo conozco, pero tú, que eres un Dios omnisciente, que conoces todas las cosas, yo te pido que tú, Señor, te le reveles, Dios, y que hagas, Señor, el milagro que ella está pidiendo en esta mañana, Señor. Te pido por Sheila, te pido por María Teresa, te pido por todas las mujeres, Damari Payán, por la licenciada, por la pastora Lisandra. Te pido por todas estas mujeres y si alguna se me va de mi memoria, a ti no se te va ninguna, Dios. Yo te pido que tú les bendigas a cada una de ellas y que ellas puedan meditar en esta palabra que ha sido compartida a través de la profesora Zoraida en este día. Gracias, gracias, Señor, por tu amor, porque nos abraza y nos alienta, Señor, a seguir esperando en ti, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Dios me la bendiga, Dios le guarde. Les amamos en el Señor, les amamos. Sigan adelante en el Señor. Recuerda que todo va a estar bien. Dios es el que escucha nuestra oración, el que está atento a nuestras peticiones, mis hermanas. Dios está ahí. El mundo en su mano está,
Todo es un malestar. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es un malestar y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño. Puedo resbalar, puedes tomar mis pies en juntas y volverme a armar. Dame que a mi lado estás, quiero ver que a mi lado trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Todo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. Oh, everything will be alright. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda la pastora Abby desde Kansas City. Te amamos. Pastora Damaris desde San Juan, Puerto Rico. Y la profesora Zoraida desde Trujillo Alto. Y la pastora Herminia desde aquí también, desde Kansas City. Te saludamos. Te bendecimos durante esta semana. Que Dios te bendiga, mujer. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz para tomar las decisiones que tienes que tomar en esta semana. Dios te bendiga, que Dios haga provisión para tu casa y los tuyos. Te bendecimos, bendecimos tu descendencia, la descendencia de la descendencia de la descendencia tuya. Amén. La pastora Damari está contenta, va a ser abuela, está preñada. La pastora Damari, bendecimos a todas estas mujeres. Les amamos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde, mujer.